Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos este espacio para acercarles la actividad de los últimos días en el Parlamento de Canarias. Hoy nos acompaña el diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, David Cabrera. Cabrera, de la agrupación herreña independiente Coalición Canaria, ha asegurado que existe el compromiso del nuevo gobierno de Pedro Sánchez de respetar la agenda canaria. Dice que espera que los acuerdos en torno al régimen económico y fiscal o al descuento de viajes para residentes sea pronto una realidad. Además, cree que no es el momento de llevar a cabo la reforma del sistema electoral canario. No comparte tampoco que se amplíe el número de diputados y considera que la representación de las islas no capitalinas se vería reducida. En su día presentamos una proposición de ley para intentar desbloquear este asunto, donde se le daba más representación, en este caso a Tenerife y Gran Canaria, porque consideramos en ese momento que era una manera de desbloquear esto, pero ahora entendemos que no es un momento apropiado, ¿no?, para que la Cámara, en este caso el Parlamento, pues se amplíe. Las preguntas de los grupos parlamentarios al presidente del Gobierno han estado centradas mayoritariamente en la relación del Ejecutivo con el Estado después del cambio de gobierno. Han preguntado cómo afectará la llegada del Gobierno socialista a la agenda canaria. La Comisión de Control de Radio Televisión Canaria ha llegado a un acuerdo para designar administrador único del ente público a José Carlos Naranjo Sintes, a propuesta del Gobierno. La votación salió adelante con 6 votos a favor, los de los miembros del Grupo Nacionalista Canario y el Grupo Mixto, y 10 abstenciones del resto de grupos. No hubo ningún voto en contra. Y empezamos ya este repaso a la actualidad parlamentaria con nuestro espacio de entrevista. Esta semana con el diputado del Grupo Nacionalista Canario, David Cabrera. El Salón de los Pasos Perdidos es esta semana el escenario que hemos escogido para la entrevista, en este caso a un diputado de la agrupación herreña independiente Coalición Canaria, integrada en el Grupo Nacionalista Canario. Ha sido también alcalde de La Frontera, en la isla del Hierro, entre otros muchos cargos políticos. David Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, escenario político nacional, estamos en un contexto distinto. Y esta semana este tema ha sido protagonista también en el Pleno del Parlamento. Las preguntas dirigidas al presidente han versado sobre todo sobre ese asunto y pendientes aquí, pues como es lógico, de la agenda canaria, ¿no? Sí, evidentemente pues el Parlamento de Canarias no ha podido abstraerse, ¿no?, del nuevo espacio político que nos encontramos en España, y que también pues afecta a Canarias, ¿no?, y afecta pues al futuro de la agenda canaria que entendemos nosotros, y que existe un compromiso de que se va a seguir trabajando pues en una línea positiva hacia nuestra comunidad autónoma, que es lo que nos interesa a todos los grupos parlamentarios y sobre todo a todos los canarios, ¿no? Parece que hay un compromiso del PSOE de cumplir pues con esos compromisos con Canarias. Insiste mucho desde los grupos políticos, el propio presidente, en el REF económico, en el Estatuto de Autonomía, pero para trasladarlo a los ciudadanos, a lo que les interesa al día a día, pues estamos hablando de precios de combustible, de la luz y de algo que preocupa especialmente, que es ese descuento del 75% con los vuelos entre Canarias y la península, que hay mucha gente pendiente de sus vacaciones, de comprar un billete a ver si entra en vigor o no. Los herreños, por ejemplo, especialmente pendientes siempre de ese transporte, ¿no? Esos son los pilares, ¿no?, las prioridades, ¿no?, que tienen los ciudadanos en Canarias, y para eso pues necesitamos unas buenas relaciones, en este caso con el gobierno del Estado, para que esos asuntos que tú planteas, como el REF, como el descuento de residentes, pues sean en breve una realidad, ¿no?, porque el empleo, la vivienda, la sanidad y el transporte tan importantes en un archipiélago como en el que vivimos, que también pues necesitamos pues trasladarnos a la península, pues todos los canarios están esperando, ¿no?, a que se apliquen esos acuerdos, ¿no?, que en este caso pues los grupos nacionalistas en el Congreso de los Diputados pues han conseguido alcanzar, ¿no?
¿Y cómo están esas relaciones también a nivel de Canarias? Porque Coalición Canaria se abstuvo en esa moción de censura contra Mariano Rajoy y ahora es el PSOE el que gobierna. Es otro escenario, es Pedro Sánchez y las circunstancias son distintas. No hay que olvidar que Coalición Canaria también gobierna en minoría aquí en el Parlamento. Sí, evidentemente pues estamos sometidos a llegar a acuerdos, ¿no? Pero como tiene que ser, sea con la situación actual ahora o con otras mayorías, la política actual pues está basada en el acuerdo, ¿no? Y Canarias pues ya sabemos estos días pues ya el presidente pues ya tiene contactos con el nuevo gobierno del Estado y así lo están haciendo también los diferentes consejeros para seguir la línea que se había marcado antes, para que, como decimos, la agenda canaria en todos sus ámbitos y en todos los convenios que ya estaban acordados pues se vaya aplicando día a día y que las instituciones canarias y que los canarios pues vean el reflejo de esos acuerdos para que la situación económica pues siga avanzando en positivo, ¿no? Y en cuanto al tema del transporte, usted pertenece a la Comisión de Transporte de aquí del Parlamento de Canarias. Siempre es una lucha pendiente, digamos, de los herreños y de las islas no capitalinas, el tema de la movilidad, conseguir más trayectos, más viajes en barco, por ejemplo, con las navieras e intentar que aumenten las frecuencias, ¿no? El transporte es uno de los elementos claves, como decimos, en una comunidad autónoma donde la ley del volcán, donde 7 islas, 8 si contamos la Graciosa, pues hace que tengamos unas peculiaridades y más para las islas menores, donde dependemos en muchos aspectos, en este caso, pues de las islas capitalinas, donde se ha concentrado la mayoría de las instituciones y eso hace que los canarios y que los herreños cada día tengan que desplazarse en el avión, el primer vuelo de las 9 de la mañana, para venir a Tenerife a una consulta médica, a arreglar un papel o hacer cualquier tipo de gestión. Por eso el transporte, tanto aéreo, en este caso competencia del Gobierno del Estado, y el marítimo, donde también ahora mismo tenemos pues una obligación de servicio público desde el Hierro, reivindicada y entendemos que adaptada a la realidad, son reivindicaciones pues básicas para nosotros, pero todavía tenemos que seguir creciendo en comunicaciones con otras islas, como La Palma, como La Gomera, como mejorar las conexiones con Gran Canaria. Al Gobierno del Estado le hemos planteado pues también la eliminación, en este caso, del sistema de control AFIS los fines de semana en el Hierro, que entendemos que no se adapta a la realidad de nuestra isla, y esas son las necesidades que los herreños cada día nos transmiten y que nosotros pues transmitimos en las diferentes instituciones, ¿no? Es difícil, entiendo, transmitir a gente que no vive en territorios tan pequeños, tan aislados, que es necesario que la gente que vive en la isla del Hierro tenga los mismos servicios que puede tener cualquier otro ciudadano español. No creo que sea fácil porque estamos hablando de un contexto muy especial y muy particular, ¿no? Para eso nació nuestra organización política, la Agrupación Herreña Independiente, en el año 1979, se cumplen ahora el próximo año 40 años, para defender los intereses del Hierro, también los de Canarias, pero para que los herreños pues tengan las mismas condiciones que cualquier otro canario. La realidad es desequilibrada en Canarias, el 83% de la población se concentra en 2 islas, en Tenerife y en Gran Canaria, y el resto, el 17%, en las otras islas, contando incluso la Graciosa, ¿no? Teniendo en cuenta que las islas no capitalinas tienen más territorio que las islas capitalinas, pero como decimos, ese desequilibrio es el que intentamos compensar cada día, en este caso en el Parlamento de Canarias, y hacer entender a todos los grupos parlamentarios y a la sociedad canaria que un canario viva donde viva en el Hierro, viva en Lanzarote, en Fuerteventura o en La Gomera, pues tiene que luchar para que tener cerca los servicios básicos, ¿no? Eso se traslada también a la posición que tiene su grupo acerca de la reforma electoral, ¿no? Que sí, parece que en cierta manera desde fuera que puede ser inamovible, ¿no? Desde un punto de vista exterior, ¿no? De ese desequilibrio del que habla todo el mundo con respecto a las islas que tienen menos representantes porque tienen también menos habitantes, menos población. Canarias son islas y se construye desde cada isla, y por eso nosotros de nuestra organización siempre hemos entendido que la triple paridad era un sistema de equilibrio para Canarias. Nosotros mismos, la Agrupación Herreña Independiente, en su día presentamos una proposición de ley para intentar desbloquear este asunto, donde se le daba más representación, en este caso a Tenerife y Gran Canaria, porque consideramos en ese momento que era una manera de desbloquear esto, pero ahora entendemos que no es un momento apropiado, ¿no?,
para que la Cámara, en este caso el Parlamento, pues se amplíe, ¿no? Porque entendemos de esa manera que no se van a resolver los problemas todos los problemas de Canarias y menos los problemas de las islas menores cuando la representación se va a ver disminuida, ¿no? Cuando se prevé que esos 10 diputados, uno ya se asigna a Fuerteventura, pero los otros 9 pues van a ir con este sistema a las islas con mayor población, y no podemos resolver los problemas únicamente con el criterio de población, porque si no, no tendríamos en el Hierro hospital, no tendríamos en el Hierro colegio, porque la población es la que es, aunque vamos dando pequeños pasos, pero como decimos, ¿no? Un herreño tiene que tener pues un hospital digno, que es uno de los principales proyectos que se han conseguido en la isla, unos colegios pues dignos independientemente de la población que tengamos, ¿no? Ha habido temas que se han, digamos, complicado aquí en el Parlamento, a los que ha costado dar salida. Esta semana hemos visto cómo se han nombrado ya a los candidatos, a las personas que van a ocupar los órganos dependientes del Parlamento, y también ese desbloqueo, la situación de Radio Televisión Canaria con el nombramiento de un administrador único que será el que gestione la televisión durante 6 meses. Es tan difícil, que es lo que siempre les preguntamos a los diputados, ¿no? De cara a la calle, al exterior, ponerse de acuerdo en asuntos que parecen tan sencillos a priori. Bueno, es que hay una mezcla de diferentes circunstancias, ¿no?, que se ponen sobre la mesa cuando se negocian asuntos como estos, pero yo creo que todos los grupos parlamentarios en este asunto y en otros muchos asuntos pues prevalece la prioridad, que tiene que ser en este caso pues garantizar el servicio de la Radio y Televisión Canaria, garantizar los puestos de todas las personas que directa e indirectamente dependen de la tele, y ha sido pues un ejemplo de acuerdo político, ¿no?, donde todos los grupos parlamentarios pues han seguramente pues cedido en algunas de sus pretensiones iniciales para llegar a un consenso que entendemos pues beneficia a todos. Ese es el Parlamento de Canarias, y eso es lo que tenemos que dar ejemplo a la ciudadanía cada día, ¿no? Bueno, pues esperemos que se siga produciendo ese consenso. Lo voy a invitar a marcharnos a otro punto del Parlamento para conocerle a usted más y a su figura, a esa faceta personal que se conoce menos de los diputados canarios. Muy bien, vamos. Pues entre otras muchas cosas ha sido alcalde de La Frontera, y por lo que he visto en redes sociales, he investigado un poquito, está usted muy implicado en la vida social de la Isla del Hierro, ¿no? Siempre he participado desde pequeño en diferentes colectivos y en todo aquello que me gusta, y lo hago pues en mi pueblo, en mi isla, y me siento pues muy cómodo con mi gente en diferentes actividades, como bien dices, ¿no? Además es bailarín. Sí, estoy en el grupo de bailarines del Valle del Golfo. En otras ocasiones pues también bailo con otros grupos de la isla. Es una manera de mantener una seña de identidad, y lo hago pues con todo el gusto y con todo el placer. Es una reivindicación, por cierto, de los bailarines de la isla, que se mantenga eso de la forma más natural posible, porque es el baile a la Virgen de los Reyes, ¿no? Se va inculcando también, supongo, de padres a hijos, de abuelos a nietos. ¿Baila desde pequeño o es algo en lo que se inició más de adulto? Desde hace algunos años, ¿no? Pero también pues la familia, por parte de mi mujer, mi suegro, pues también es hijo de los bailarines del Pinar, y lo llevamos mucho en la familia, se vive con mucha intensidad, ¿no? Y antes de la política es diplomado en Magisterio por Educación Física, y esa actividad física también lo lleva a la vida diaria, por lo visto es muy activo. Sí, pues como también he participado pues en equipos de fútbol de Frontera, del Pinar, de Isora. Pues participo en ocasiones pues en pequeñas carreras que se hacen en la isla, algunas fuera de la isla, con el objetivo de estar en contacto con la naturaleza de la isla, que para nosotros es una joya, y sobre todo pues con los colectivos. También participo pues como te digo, pues diferentes cosas que la hago con naturalidad y porque me gusta, ¿no? ¿Y las comparte esas actividades con sus hijos? Porque además tiene 2, un chico y una chica. ¿Ellos también pues son partícipes de esas actividades? ¿Les gusta practicar con su padre? Sí, lo intento con mis hijos y con mi mujer, pues cada vez que podemos pues salimos a caminar juntos, salimos en la bicicleta, salimos al monte, al mar. En el Hierro pues tenemos esa posibilidad, ¿no? Estamos muy cerca del monte, muy cerca del mar, tenemos unos recursos naturales fantásticos y hay que disfrutarlos, y si es en familia, mejor, ¿no?
Y con las vacaciones a las puertas, porque están ahí ya, las vacaciones de verano, ¿se queda en el Hierro, visita otros sitios, aprovecha para descansar en familia? La verdad que me encanta estar en el Hierro, intento ocupar todo mi tiempo y todo mi espacio en la isla. Cuando tengo que venir a Tenerife por cuestiones de trabajo, pues salgo corriendo para estar pronto en casa y cerca de nuestra gente, escuchando sus problemas, escuchando sus necesidades, para después trasladarlas, en este caso, donde me ha tocado estar en el Parlamento de Canarias, ¿no? Bueno, la semana pasada le pedí una recomendación a nuestra invitada, una recomendación gastronómica, pero en este caso se la voy a pedir para este verano, para la gente que quiera visitar la Isla del Hierro, aparte de una tranquilidad que no se encuentra en todos sitios. ¿Qué es lo que nos ofrece este verano la Isla del Hierro para que vayamos, que nos inviten? Pues nuestros productos naturales, nuestra piña tropical, nuestras quesadillas, nuestros vinos, que últimamente pues se están gestando de prestigio a nivel autonómico y a nivel mundial, pues son los productos que nos ofrece nuestra tierra, nuestros higos pasados y nuestras almendras del Pinar, como te dije, la piña y el plátano de la frontera. No son pocas cosas, ¿eh? Son muchas cosas las que nos ofrecen y seguramente pues les gustaría mucho la gastronomía de nuestra isla, ¿no? Nos vemos entonces en la Isla del Hierro, si no aquí en el Parlamento. Muchísimas gracias, David Cabrera, por esta entrevista. Te espero por ahí. Gracias. Después de la entrevista de la semana comenzamos con el repaso de la actualidad en la Cámara y lo hacemos resumiendo algunos de los temas abordados en el pleno celebrado esta semana. Un pleno que comenzó, como ya es habitual, con las preguntas dirigidas al presidente canario. En esta ocasión la mayoría le ha preguntado a Fernando Clavijo por las relaciones entre Canarias y el Estado tras la llegada del gobierno socialista a la Moncloa. El Pleno del Parlamento quiere saber cuál va a ser la relación con el nuevo gobierno estatal. Es la pregunta que han formulado al presidente con diferentes matices 5 de los 6 grupos en la Cámara. Por eso le preguntamos, señor Clavijo, si va a mantener, cuál es la posición que va a mantener su gobierno con un gobierno socialista que tiene otro talante. A mí me gustaría ver a todos en el Congreso de los Diputados trabajando por la agenda canaria, para que los objetivos económicos del REF sean una realidad y que se anclen en el estatuto. Las enmiendas del Grupo Popular, señor Curbelo, no le preocupen a ustedes, no van a tocar un milímetro los avances y derechos y recursos para Canarias. Hay un nuevo gobierno, pero los problemas de Canarias siguen siendo los mismos. Y lo que tenemos que hacer ahora, como lo hacíamos con el anterior gobierno, es poner los intereses de Canarias en primera línea. Una tesis que comparte el Ejecutivo, que sitúa los intereses de las islas como prioridad para establecer la acción del gobierno en el ámbito estatal. La postura del gobierno de Canarias va a ser la de trabajar con lealtad con el nuevo gobierno de España, con consenso, con diálogo, como hemos hecho con el gobierno del Partido Popular, el anterior gobierno de España, y sobre todo la legítima defensa de los intereses de Canarias. Intereses que se concentran en primera instancia en la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para 2018 y luego en la aprobación de los aspectos económicos del régimen económico y fiscal y la reforma del Estatuto de Autonomía. También le preguntaron al presidente canario por la pobreza energética. La portavoz de Podemos en el Parlamento, Noemí Santana, responsabilizó a Coalición Canaria y al Partido Popular de que la pobreza energética haya pasado de afectar al 3% de los hogares canarios en 2007 a un 11,4% en 2017. Clavijo contestó que para luchar contra la pobreza energética es importante incidir en el abaratamiento del precio de la energía y promover viviendas más eficientes energéticamente hablando. A la media española tampoco le vale. Estamos hablando de un 11,4% de la población, ni más ni menos que 200.000 personas, señor Clavijo. Para poder combatir la pobreza energética tenemos que combatir 3 aspectos. Los precios de la energía. Segundo, la contención de la caída de los ingresos de los hogares. Y en tercer lugar, que la residencia o la vivienda sea más eficiente energéticamente. Otro de los asuntos abordados por sus señorías en el Pleno fue el de los presupuestos del Estado que aún no han sido aprobados definitivamente. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, pidió a los grupos que apoyen en la reforma del REF que se tramita en el Congreso que la inversión estatal en las islas sea todos los años superior a la media española y que no sea en función del criterio de cada ejecutivo. Un objetivo, que el REF se apruebe antes de que acabe el año. Que las partidas presupuestarias estén ancladas en los presupuestos de cada año, de manera que Canarias siempre quede por encima de la media
del Estado. Los grupos parlamentarios están de acuerdo con el contenido del informe que viajará a Madrid y que persigue blindar los acuerdos de la Agenda Canaria dentro del proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Aunque ninguna de las enmiendas se apruebe, pediremos los cambios y los defenderemos, pero lo que no vamos a hacer es bloquear el acuerdo ni que no sean aprobados los presupuestos. Este Parlamento emite un informe favorable a las modificaciones porque todos los cambios que la ley introduce en relación al REF son muy positivos. En el tema del REF, con nuestras enmiendas, lo que pretendemos de alguna manera es que caminemos hacia un empleo decente en Canarias. Se contemplan otras cuestiones también fundamentales. Me refiero a la recuperación de la Agenda Canaria, a través de la cual se materializan estos presupuestos cantidades muy importantes. El Grupo Popular recuerda que su compromiso con Canarias es firme, pero que será ahora el PSOE el que tenga que responder por las islas. El Partido Popular no tiene previsto modificar los acuerdos con Canarias. Firmamos unos pactos y los vamos a cumplir. Cumpliremos con la palabra dada. Ahora, desde el Gobierno, el Partido Socialista seguirá apostando por estas medidas que favorecen a Canarias. En total son más de 1.847 millones de euros los que están comprometidos en la negociación de la Agenda Canaria. Canarias tendrá, antes de que acabe el año, una estrategia para la eliminación del plástico. Con ella, el Gobierno busca la adaptación a las recomendaciones de la Unión Europea, con las que se propicia una mejor adaptación al cambio climático. A debate la realidad del cambio climático y las medidas que podrían mitigar sus efectos en Canarias. No es algo que haya surgido de ayer para hoy, es algo que lleva bastante tiempo y la solución, el remedio debe ser igual. Los riesgos climáticos suponen un problema medioambiental y socioeconómico de primera magnitud. Marruecos, aquí al lado, desde 2016, hizo una ley para impedir que se fabricara, que se utilizara plástico. Nos gustaría que valorase de 0 a 10 el grado de implicación del Gobierno de Canarias en relación con las actuaciones que ha hecho para la mitigación y adaptación al cambio climático. Debemos ser muy exigentes con las administraciones, muy exigentes con los ciudadanos, porque esta sí es una cuestión en la que se nos va la vida. Hay dos cuestiones donde se puede actuar ya, que es en el transporte, en la movilidad, y otro porcentaje importante es la generación de energía. Entre las actuaciones del Gobierno, una estrategia sobre el plástico que se aprobará antes de que acabe el año y en la que Canarias es pionera dentro del Estado. A ella se destinan 110 millones de euros. Permitirá hacer rentable para cualquier empresa, en este caso, cualquier asunto que tenga que ver con el reciclaje de plásticos, frenará los residuos del plástico, especialmente aquellos que suponen el 50% de todo lo que se emite y que tiene que ver con plásticos de un solo uso. Barreto también anunció la celebración de un foro sobre energías limpias con representantes de la Unión Europea. Se celebrará en septiembre en Lanzarote. Los grupos parlamentarios finalmente han conseguido la renovación de los órganos dependientes de la Cámara Autonómica tras una larga negociación de 8 meses. El nuevo diputado del Común ya está al frente y es el socialista Rafael Llanes. El nuevo Consejo Consultivo lo completan Luis Fajardo, designado por el Partido Socialista, Cristina de León, a propuesta de Coalición Canaria, y Estela Marrero, de Podemos. El único voto en contra lo recibió el candidato del Partido Popular, Pablo Matos. Total unanimidad también para la renovación de la Audiencia de Cuentas, cuyos nuevos miembros son Pedro Pacheco, de Coalición Canaria, Fernando Figueredo, del PP, Gervasio Rodríguez y Elena Hernández, del PSOE, e Inmaculada Saavedra, por parte de Nueva Canarias. Precisamente el nuevo diputado del Común, Rafael Llanes, ha estado esta semana en el programa de esta casa Buenos Días Canarias. Llanes, que sustituye al también socialista Jerónimo Saavedra, es doctor en Ciencias de la Información. Ha sido alcalde de Güímar, en Tenerife, y viceconsejero de Empleo del Gobierno canario. Ha dicho que trabajará con absoluta imparcialidad e independencia para garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos. Representas a toda la población del archipiélago canario, pero a la puerta del diputado del Común no tocan los poderosos que tienen recursos y tienen tiempo para esperar por las sentencias judiciales. A la puerta del diputado del Común tocan los más débiles. Esta semana la Comisión de Sanidad acogió las intervenciones de numerosos representantes de la sociedad civil. Una de las comparecencias corrió a cargo de los representantes de la asociación Kaizen Tenerife, que defiende el uso terapéutico del cannabis.
En Canarias hay registradas más de 100 asociaciones destinadas al consumo de cannabis. Existe una realidad que no podemos ni debemos obviar, y es que el consumo del cannabis es una realidad en Canarias. Y la sociedad se ha ido organizando en un tejido asociativo donde los consumidores de esta planta pues están creciendo inexorablemente. Los grupos expusieron la experiencia de países como Estados Unidos, Israel o Canadá en la regulación del consumo y distribución del cannabis. Hay países como Nueva Zelanda, Chile, Canadá, que usted hacía referencia, Estados Unidos, Israel, que ya están trabajando en este tipo de legislación y que están dando avances importantes. Una regulación inteligente que dé respuesta al derecho adulto y responsable al consumo del cannabis, ya sea por motivos terapéuticos, pero también recreativos, en un marco legal claro y controlado. En este mes también, en el mes de junio, la OMS vuelve a reunirse y ampliar la información y las conclusiones del estudio sobre el cannabis que está realizando. Así que todavía no están las conclusiones, estaremos pendientes. Un mayor conocimiento de todas las propiedades con carácter terapéutico que contiene el cannabis y a partir de ahí evitar travesías como la que han pasado ustedes y otras asociaciones con una inseguridad jurídica tremenda. La posición del Partido Popular siempre ha sido clara con respecto a este tema. Estamos a favor del cannabis como uso terapéutico. Hoy no vamos a abrir el debate como se ha abierto en las últimas intervenciones. Queremos circunscribirlo a eso. Los representantes de CAIS en Tenerife defendieron ante la Comisión la regulación del uso terapéutico del cannabis. Nuestra producción será destinada al uso exclusivo de los socios terapéuticos y con ello queremos conseguir una mayor seguridad y evitar incertidumbres y problemas con las fuerzas del Estado. Por todo esto pedimos de alguna manera se regule nuestra actividad. Un marco legal es lo que necesitamos y estamos implorando desde Cataluña, desde Navarra, desde Canarias, desde un montón de sitios. Pero a veces se dan pasos adelante y después los jueces también dan pasos atrás. El 16 de mayo de 2017 el Pleno del Parlamento aprobó una proposición no de ley para promover la regulación del uso medicinal de los cannabinoides de origen natural, entre otros objetivos. Cerca de 70.000 canarios ignoran que tienen diabetes. Se trata de una enfermedad que la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias considera literalmente una pandemia en las islas. El presidente de FADICAN compareció también esta semana ante la Comisión de Sanidad. Lo escuchamos. Es la patología que a más personas afecta en Canarias. El 15,6% de la población mayor de 18 años y que mayor gasto provoca. Recuerden que el 25% del presupuesto de sanidad se nos va en la atención directa a la persona con diabetes y a sus complicaciones. La Federación Española de Medicina Integrativa defiende la unión de la medicina tradicional y las terapias complementarias a favor del paciente, siempre mediante evidencia científica comprobada. La federación la forman tanto asociaciones de médicos como de pacientes. Su presidente, Jordi Postius, expuso sus objetivos a los miembros de la Comisión de Sanidad. En Canarias, al igual que en el resto del Estado, el 65 al 70% de los pacientes, generalmente pacientes con patologías crónicas o pacientes con patología tumoral, afectos de cáncer, hacen uso o están haciendo uso, quizás nosotros mismos o ustedes mismos lo han hecho, de terapias complementarias. Y es una necesidad de regularizar todo esto. El lunes se presentó en el Parlamento la nueva plataforma del tercer sector de Canarias. Se trata de la organización creada para defender a través de una única voz los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, principalmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. La plataforma agrupa a las asociaciones y entidades más representativas del sector en las islas. Entre las propuestas que plantean está la de generar iniciativas a favor de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión, pobreza o vulnerabilidad. Hoy nos constituimos como plataforma del tercer sector que nace con voluntad reconstructiva e integradora. La plataforma nacional ya cuenta con 6 años de actividad. Las entidades del tercer sector somos las que queremos defender a las personas que más sufren en este país y en concreto aquí en la sociedad canaria. Personas y organizaciones que se han significado por el trabajo con los más desfavorecidos de nuestra sociedad, por aquellos que realmente se caen y se están cayendo por las grietas
del sistema. El Parlamento acoge la presentación de la plataforma como una mejora en la articulación social y política de la sociedad canaria. La constitución de esta plataforma es un acicate para lograr entre todos una Canarias que sea sostenible desde un punto de vista económico, que sea sostenible desde un punto de vista medioambiental, pero especialmente, singularmente, que sea sostenible desde el punto de vista social. Más de 120.000 voluntarios dedican su tiempo a tareas sociales en Canarias. José Carlos Naranjo Sintes será por un plazo máximo de 6 meses el administrador único de Radio Televisión Canaria. El acuerdo se producía el miércoles y se ratificaba el viernes en comisión parlamentaria. Los grupos nacionalista y mixto votaron a favor del candidato propuesto por el Gobierno y el resto de grupos se abstuvo. La persona encargada de gestionar durante un periodo limitado de 6 meses la Radio Televisión Canaria será finalmente José Carlos Naranjo Sintes, designado por el Gobierno. Todos los grupos de la oposición llegaban al acuerdo de aceptarlo en el caso de que no presentaran a un candidato alternativo en un plazo de 48 horas. El plazo se cumplió este viernes y, salvo el Grupo Nacionalista Canario y el Mixto, el resto se abstuvieron en la votación. Las condiciones las establecían los 6 grupos parlamentarios el pasado miércoles. Le queremos pedir desde aquí que priorice entre las acciones que tiene que cometer el aseguramiento de los puestos de trabajo de los cientos de empleados que están pendientes de la actuación que va a cometer el señor Naranjo. Ahora se abre una oportunidad. Hemos decidido ceder el poder de este Parlamento, la soberanía popular, en este periodo provisional al Gobierno. Esta es una institución que en la ley vigente depende del Parlamento. La relación de los trabajadores es absolutamente viable, es posible, es legal y es lo que tendremos que defender y lo que vamos a defender en esta comisión de control ante el nuevo administrador único. Pido desde aquí, sobre todo, pues responsabilidad al administrador, que no me cabe duda de que no la vaya a tener. Por supuesto, va a tener nuestro apoyo desde el grupo parlamentario, donde le vamos a seguir muy de cerca esta ley pactada de todos los grupos. También prevé que en el caso de que no sea así, este control último sí lo tiene el Parlamento para, ojalá no se utilice, cambiar la situación. Diálogo con la empresa prestadora del servicio hasta el día 30 de junio. Diálogo porque de esa empresa dependen la mayoría de los empleos, porque esa empresa a su vez tiene contratos con otras empresas que prestan los servicios en las islas no capitalinas. El jueves, la votación tras el debate de lectura única confirmaba la modificación de la ley que regula al ente público. El administrador único podrá ejercer sus funciones a partir del martes, fecha en la que tomará posesión de su cargo. Aquí terminamos nuestro repaso semanal de la actualidad del Parlamento de Canarias. Pueden seguirnos, como siempre, a través de los servicios informativos de esta casa de Televisión Canaria y en nuestra página web de rtvc.es. Hasta el próximo domingo. Que tengan ustedes una feliz semana.